Avenida Antura 2. Moscas en las hojas. No le quedaba otra opción que sonreír. ¿Eso era lo único que sabía hacer? ¿Por qué? Lo ignoro, pues yo no crecí cerca de él. Es cierto, me rebasaba por unos cuantos centímetros y su piel, a comparación de la mía, resultaba ser más clara. Muy poco diría yo, porque a mi parecer teníamos el mismo tono. Sus ojos, esos ojos parecían dos bolas brillantes de cristal, siempre impredecibles con el universo en tempestad y destrucción debido a que el orden jamás se le había concedido, jamás. Solía mantener una barba de candado limpia y barnizada de color negro, sobre todo los sábados por la noche. Ella hacía un buen juego con su rostro alargado y con la curva que aparecía debajo de aquellos labios para conformar su barbilla hundida. Además, tenía una nariz respingada, un par de mejillas grandes, pero delgadas. Por lo regular, el confort reinaba dentro de él, o al menos eso opinaban aquellos que lo habían tratado. Podría coincidir con ellos, pero lo habitual, para mí, fue siempre estar presente con su carácter en forma de plastilina en manos de un niño de primaria. Por nuevo, la única manera de tolerar su tremenda postura era a través de los versos, las rimas, la reflexión y el encanto que puede traer consigo la escritura que hacía, pues lejos de ella, las emociones hacían de las suyas, causando una tormenta cósmica en el centro de una erupción estelar, volviéndolo más inestable que el mismísimo padre de los dioses del viejo continente, Júpiter. Desde las primeras veces que salimos y hasta los últimos días que convivimos, su persona fue un laberinto de bibliotecas para mi diminuto curador. El argumento parecía ser una seductora consejera que extendía la delicadez de sus brazos alrededor de su cuello, sujetándolo para no matarlo, sin embargo, dejarlo en asfixia total hasta que la luna alcanzara casi la cúpula del cielo. Todos los actos que eran regidos por mis creencias estaban ciegamente relacionados por la etiqueta que colocaba sobre las personas, era un analizador de sus ideas y de sus movimientos. No uno muy eficiente, pero lo intentaba con cada palabra que me daba de regalo, un significado digno para ser desentrañado y descubrir parte de sus intenciones, tanto a corto como a largo plazo. Él era el amo de las identidades. Por ello, yo podría perderme fácilmente en los millones de portadas de sus personas y de sus páginas de anécdotas que portan el yugo de la demarcación y que visten a sus guardianes que vigilan eternamente esos límites de este plano físico con el de las ideas, y aún así, regresar a tiempo para dar solución a los problemas o dificultades que me expone, a fin de que sea consciente de que tiene toda mi atención. Pero ante todo parecía ser en vano. Sus palabras eran filosofía barata para algunos y ley divina para otros, pero un poco de las dos para mí. ¿Cuál es el motivo auténtico que me elevaba a esa situación donde carecía de neuronas que me acompañaran a la luz al final del túnel oculto dentro del subsuelo? Era tal la locura que crecía en mí que podía jurar que la ceniza esparcida por el viento y los océanos conformaban una vez más a los dinosaurios a los cuales pertenecieron en tiempos pasados. Mas la locura amorosa es peor de todas. Por ella todavía sostengo este viejo telescopio que me fue encomendado por las esencias místicas hasta que sea tomado por aquel que posea la corona de la virtud y destelle con su respiro la solemne iluminación. Mientras eso sucede, lo aprovecho para romper las reglas y observar nuevamente el paraíso que sostiene su cuerpo, buscando el sello que dejaron las palmas de mis manos. Si es que nuestras primeras ruinas se mantienen de pie todavía y muestran el esplendor de lo que una vez fueron nuestros palacios, ahora en decadencia. Debo aclarar que nuestros caminos se toparon justo cuando había concluido lo que se conoce como el estado del guerrero, entonces ya no tengo que preocuparme del olvido, pues bastará con mirar los muros viejos para que la magia reviva lo que una vez fue. Cuando lo conocí, él, en ese entonces, oscilaba entre los 40 y 45 años mentales, y pese a ello, no había alguna arruga en sus palabras que lo transformaran en una persona ambigua. Él gustaba de ser rodeado por gente exitosa y, en consecuencia, las comparaciones siempre salían a relucir, el imponente ego que yo siempre odié, y fue lo único que no acepté. Pues yo que odié con todas mis fuerzas, ese imponente ego con todos esos principios establecidos que describen al éxito y que, poco a poco, se fueron mudando al drenaje de la ciudad para ser reemplazados por otros nuevos.
Tal vez fue un trance que, de no haber ocurrido, ahora me encontraría sentado sobre la silla de una oficina gris, rodeado de largas paredes y mirando el reloj con ansias de que llegase la hora de salida. Y solo para complacer a otros. Ni él ni yo conocemos el significado de la existencia. De hecho, la vida es tan pura y sublime que ni una persona ha podido conocerla, ni yo mismo diría estando en esta nueva situación en donde hablo con las arañas. ¿Por qué? Porque solo conocemos aquello que nos rodea, aquello que la fortuna, la suerte y el destino nos permite, eso y nuestras capacidades. El mundo ya existe como tal y cualquiera que opine algo diferente es enviado a otros mundos muy lejanos a este. Hoy, por poner un ejemplo, se anunciaba en diferentes lados el cuerpo de un sujeto extraño asesinado hace unos días. El principal sospechoso era un hombre que ostentaba el lápiz y la decisión. Él pertenecía a una jerarquía distinta al de la mayoría. Lo alarmante estaba por venir, con el muerto. Sumaban 12 decesos, sin incluir a los que estaban en la lista de desaparecidos. No tuve la fortuna de conocerlo, tampoco los motivos reales de la tragedia, pero sí lamentaba mucho aquel suceso, no por el hecho mismo, no por aquel hombre, no por la familia o el dolor que pudiese dejar su partida, ni por el culpable y mucho menos por la falta de claridad, sino por la degradación de la conciencia dentro del hombre, lo cual amenazaba, día con día, a la extinción del mismo ser. Un león caza porque lo necesita, es decir, está obligado a reunir su alimento por medio del deceso del cuerpo de otros animales, empero ¿cuál es la necesidad que se cubre con matar a un hombre? ¿Acaso mañana por la mañana venderán a 20 pesos el kilo de carne de hombre y así evitar la desnutrición que impera en muchos lugares recónditos? Un caníbal, por lo menos, mata a su presa de tal manera que conserve un buen sabor y no de forma sádica. No comprendo entonces por qué se pierden vidas, las cuales se suman y suman en las decenas de cementerios de nuestro territorio al mismo tiempo que se acumulan sobre las cruces nombres que no volverán a pronunciarse. ¿Por qué? Porque no hay motivos claros, por eso mismo, y por eso enfatizo que el predestino sí existe y este inicia justo en aquel momento que damos el primer respiro, y si no me creen, pregúntenle a Jesús. Mas, por ende, se sostiene lo inexplicable de la vida y del amor, pero sobre todo, lo que conforma la locura amorosa. Qué bellas son las noches sin sueño que permiten fluir estos cúmulos de sueños revueltos con desnutridas ideas.